Muy buenos días, queridos oyentes de la radio ZP30. ¿Cómo están? Espero que estén bien en esta mañana hermosa, sábado 11 de abril. Es un gusto poder acompañarlos una vez más en este programa. Le damos la bienvenida a Caminamos Contigo. Este programa es preparado por el Departamento de Consejería, donde como equipo nos sentamos siempre para planear diferentes temas para bendecir tu vida y para que juntos podamos crecer en conocimiento. Así que un gusto y un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Consejería ZP30. También, si es que hoy no tenés la oportunidad de poder escuchar este programa, mañana también a las 8 puedes hacerlo, a las 8 de la noche. Así que tenés la oportunidad de no perderte de este hermoso programa, ¿verdad? También recordarles, como siempre, a los oyentes que tenemos nuestro número, el 0984-777-707. Si en algún momento conoces a alguien que está necesitando ayuda, consejo o guía, o si sos vos la persona que necesita, entonces puedes contactarnos en ese número. Estamos acá para escucharte, estamos acá para acompañarte y guiarte en tu día a día. Bien, hoy queremos compartir algo muy especial, una historia, de esas historias que nos muestra cómo Dios sigue obrando en la vida de las personas, sigue impactando vidas y que con eso hoy nos quiere enseñar algo, nos quiere bendecir y nos quiere dejar un mensaje, ¿verdad? Y para eso hoy nos acompaña una persona que ha vivido momentos, experiencias con Dios en su día a día, en su vida. Y hoy ha aceptado abrir su corazón con nosotros para contar su testimonio. Así que ya le doy la bienvenida al pastor Sinforiano Fernández. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar compartir hoy tu historia con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Milciades. Gracias también por la invitación. Para mí es un gusto venir a este lugar. ZP30 representa algo muy importante para mí y compartir mi testimonio, mi experiencia, ¿verdad? La obra que Cristo ha hecho en mi vida y sigue haciendo y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Así mismo. Quizás para el oyente que está ahí del otro lado, seguramente muchos ya conoce al hermano, pero hay otros seguramente que quieren saber si tiene familia, está casado, dónde vive y quizás puedes compartir con nosotros un poco de eso para que el oyente pueda saber un poco de vos, ¿verdad? Sí, sí. Yo soy el pastor Sinforiano Fernández. Vivo en la colonia Neuland. Estoy congregado en la iglesia Nueva Jerusalén. Ujú. Y estoy casado con Adelina Dick. Hace 31 años que estamos casados, ¿verdad? Tenemos 4 hijos varones. Tobías, el mayor, Jonathan, Christian y Lucas Alexander, que todavía está con nosotros, ya tiene 14 años, ¿verdad? El resto Y ya, paja, güey. la paja, güey, ya. Qué Así mismo gusto, es. qué gusto, hermano. Gracias una vez más por aceptar nuestra invitación y estuvimos compartiendo ahí antes de empezar el programa y dice que es la primera vez que está con nosotros en Caminamos Contigo. Así que un gusto y un privilegio para nosotros tenerte hoy, pastor, con nosotros. Amén, hermano. Y vamos a caminar. Así es. Sí, titulamos Una historia de vida este programa. A nosotros nos gusta también tener las personas que nos abran su corazón, nos cuenten un poco su experiencia con Dios, la manera en que Dios ha obrado en su vida y de cómo a lo largo de sus años o la vida Dios trabaja con la persona, ¿verdad? Y hoy nos toca tenerle al pastor Sinforiano y entonces queremos empezar un poco hablando de la infancia. ¿Cómo era tu infancia? Si hubieron recuerdos que marcaron esa época, ¿cómo puedes compartir un poco sobre tu infancia, hermano? Sí, mis padres fueron Pedro Fernández y Valentina Sánchez.
Ellos vinieron de la zona de Concepción, Ujú. Urqueta, Paso Barreto, de esa zona, ¿verdad? Y se casaron ellos y vinieron al Chaco. Yo ya nací acá en el Chaco, yo soy chaqueño, Ah, pura sangre, como se dice, ¿verdad? Chaqueño y tera. Yo nací en el año 1970, en la zona de Campo Vía, específicamente un lugar bajante que se llamaba Pajeal. Ahí mm, yo nací, está ubicado entre Campo Vía y 10 Leguas San Antonio, ahí entre medio era. ah, Ahí yo nací en el año 1970. Por la gracia de Dios, mi papá también fue mi partero, era, según la historia que ah, él mismo me contaba, era que en esa situación se encontraba y él también fue mi partero, era. Entonces, de ahí uno parte. Eh, Estuvimos en Campo Vía, o sea que en Dieleva San Antonio, ahí teníamos después sí. nuestra casa, ¿verdad? Ahí crecimos. Mi papá era en aquel momento agricultor y a temprana edad él siempre nos enseñaba a trabajar. Lo menos que él quería que su hijo salga a robar, ¿verdad? Sí. Entonces, desde temprana edad ya nos enseñaba a trabajar, ¿verdad? Desde los 5 o 6 años, ¿verdad? Ya teníamos que estar carpiendo ahí Mm, con los empleados que él tenía. Teníamos que ya estar raleando algodón, era tártago. eh, Cualquier cosa teníamos que hacer, ¿verdad? Y así crecí con mi papá ya en el campo, en la chacra, con los empleados. Y así entonces me fui desarrollando. Estuve también en la escuela en San Isidro Labrador, Pozo ah, Colorado, internado ahí también era en la escuela en aquellos tiempos era mucho más difícil que en estos tiempos, era sí. donde papá nos llevaba y nos dejaba ahí 8 meses. No había visita, no había, en aquellos tiempos no había vacación de 15. Ujú. Entonces te lleva, te deja ahí y después te busca al fin del año, ¿verdad? Entonces, esas son las trayectorias que uno va llevando, ¿verdad? Eh, Después, en 1980, mis padres decidieron mudarse a la zona de Pirizal. Ah, Específicamente, la ubicación ahora es Virgen del Rosario, sí. Cove Pirizal, ahí Sí. al ladito de Cove Pirizal, pero en aquellos tiempos era puro monte, era. Y se mudaron ahí buscando una mejoría de vida también, ¿verdad? Ujú. Y éramos numerosos, somos entre 12 estamos, 2 hermanos. 12 hermanos, 9 varón y 3 nenas, ¿verdad? De los cuales 3 ya partieron Mm, y ahora estamos todavía en 3 9, 7 varón y 2 nenas lo que quedamos todavía, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, mi papá se dedicó a muchas cosas. En primer lugar, era macatero, eh, con carro, mula. Y a mí me tocó todas las veces acompañarle en esos viajes, ¿verdad? Hacia la zona Rivera, Pilcomayo. Entonces, a la vuelta también ya trabajaba como tropero, ¿verdad? ujú. Hacía a cambio de animales. Entonces esa experiencia yo pasé todo al lado de mi papá, como macatero, al final también ya como tropero, ¿verdad? Mitad ahí de 11, 12 años, Ujú. trayendo animales. En aquellos tiempos todavía no existían los trasganados, ¿verdad? Entonces uno tenía que traer eh, a caballo los animales, ¿verdad? Y esos son pasos muy importantes que ha marcado mi vida, ¿verdad? Esa vida de macatero, de tropero. En aquellos tiempos también mi papá se dedicaba mucho a la marisca.
porque en aquellos tiempos se compraba la piel de todos los animales, de zorro, de chancho, de la iguana, de todo era. Entonces, uno de nuestros trabajos también era la marisca. Y a temprana edad, entonces yo por lo menos ya me dedicaba a la marisca también. Teníamos que poner trampa, a veces teníamos que entrar por los senderos, seguir las huellas de los animales y por ahí poner nuestra trampa. A veces teníamos que entrar como 5 o 10 kilómetros en el monte, ¿verdad? A veces llegaba momentos donde teníamos que ir a quedar a dormir en el monte. Y no había ese miedo. ¿Por qué? Porque uno se adapta a lo que está haciendo, era a temprana edad. Entonces, esos son algunos pasos de mi infancia, ¿verdad? Que pasé al lado de mi papá, ¿verdad? Como te dije, era a temprana edad ya comencé a trabajar, aprendí a trabajar. Aprendí muchas cosas buenas de mi papá, ¿verdad? Y en medio de eso también a veces hay cosas que no son agradables, ¿verdad? Al lado de papá, ¿verdad? Pero la mayor parte, ¿verdad? Lo pasé muy bien. Aprendí muchas cosas de él. Él era muy exigente, muy disciplinado en todo, ¿verdad? Entonces esa era la enseñanza, ¿verdad? Que él me dejó, me marcó a trabajar, a ganar la vida con dedicación, a ganar la vida con honestidad, trabajando, ¿verdad? Y esos son pasos muy importantes que hasta ahora los llevo, ¿verdad? Y estoy muy agradecido también por eso, ¿verdad? Porque a temprana edad ya aprendí a hacer muchas cosas, aprendí ya ahí a desempeñarme en muchas cosas, ¿verdad? Aprendí ya a temprana edad a evaluar muchas cosas, ¿verdad? A experimentar lo que en el futuro va a ser la vida, ¿verdad? Entonces, esos son pasos muy importantes que aprendí en mi infancia. Qué bueno, hermano. Y hablando un poco ahí, comentaste que en varias partes se iban de tu infancia, entonces fue en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes lugares. Donde tus padres tomaron la decisión de mudarse, tuviste un poco de tiempo y después se mudaron otra vez. Entonces, ahí quería preguntar nada más, ¿sos el hermano mayor o en qué? No, yo ya estoy en el sexto lugar. Sexto. Sí. Entonces, No, el quinto. En quinto lugar ya estoy, sí. entonces entre los hermanos, ya desde pequeños tenían esa experiencia, esa oportunidad de con sus padres ir a trabajar y tener esa experiencia de crecer también, ¿verdad? De conocer lo que hay ahí afuera. Y qué bueno que, por un lado, tu papá estaba ahí presente para acompañarles, para enseñarles, ¿verdad? Porque yo me imagino escuchando un poco también de otras personas que antes era así, los padres tenían esa exigencia de los hijos de que desde pequeños tenían que trabajar y saber lo que era el trabajo pesado, ya sea otro tipo de trabajo, ¿verdad? Pero tenían que trabajar desde temprano. Entonces, eso una vez más lo podemos ver también contigo ahora y ver la manera también, me imagino, cómo Dios ha guardado tu vida. Me imagino que también que en esos lugares había peligro en algún momento, experiencia que uno podía decir si hoy en día puede decir que Dios realmente me guardó de eso y gracias a eso hoy puedes estar y contarlo, ¿verdad? Ahora, Así mismo, ¿verdad? Porque realmente era, si uno piensa en eso, era realmente la mano, uno siente que la mano de Dios estaba ahí presente, sí, ¿verdad? Porque yo recuerdo, ¿verdad? Que cuando teníamos que dormir ahí en el monte, ¿verdad? ujú, Y temprano teníamos que ir a revisar nuestras trampas, ¿verdad? Que son sí, 30, 40 trampas, ¿verdad? En diferentes partes del monte, ¿verdad?
Y a veces al volver uno ya encuentra que huella del león que te estaba siguiendo, huella de tigre que había Sí. estaba por ahí, ¿verdad? Pero a esa edad uno se adapta ya en ese trabajo, entonces uno no tiene miedo, ¿verdad? No mide el peligro que No, hay. no medimos ese peligro, Sí. ¿verdad? Y ahí uno también se da cuenta de la confianza que tenían los padres, ¿verdad? Ujú. Porque no había esta comunicación que tenemos hoy día, ¿verdad? De repente de tener un celular y Sí. papá, estoy acá, estamos bien. No, al llegar a casa, ahí es donde ellos te ven y ahí uno comienza a compartir. Me tocó varias veces de Pirizal venir con caballo, ver a la colonia para llevar las Ah, provistas. Y son 2 días de viaje. Entonces uno viene y ahí donde se cansa de repente, ahí saca la calcha, pone en el suelo, se acuesta ahí y uno duerme, ¿verdad? ujú. Uno no mide que puede haber ahí víbora o cualquier animal puede aparecer por ahí, Sí. ¿verdad? Entonces ahí uno ve que Dios también cómo estaba guiando, cómo Dios estaba protegiendo, Así es. cómo Dios tenía su plan, su propósito, ¿verdad? Y para esos propósitos entonces lo va guardando Él paso a paso, ¿verdad? Eso yo también lo llevo muy en cuenta y lo he experimentado, ¿verdad? Así es. Desde un comienzo uno, como dijiste, puede ver cómo Dios ya estuvo preparando todo y eso nos lleva ahora justamente a entrar en ese tiempo en toda esta infancia, en toda esa experiencia que comentaste, de cómo fue, que creciste, en qué parte. Ahora nos gustaría un poco que nos hables en qué momento o cómo llegaste a conocerle a nuestro Señor Jesucristo, en qué momento de tu vida es donde te encontraste, tuviste ese encuentro con Jesús para que pueda cambiar el rumbo de tu vida, por así decirlo, ¿verdad? ¿En qué momento pasó eso de tu vida? Y bueno, antes de entrar específicamente en esa parte, ¿verdad? Me gustaría seguir un poquito con mi infancia, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Ah, ok. Eh, Cuando yo tenía 12 años, recuerdo era que, eso no me acuerdo, era si de dónde teníamos una Biblia, lo que sí, uno de mis Ujú. hermanos tenía una Biblia del Nuevo Testamento, para mí que en la escuela San Isidro se le había entregado. Ah, ok. Y entonces comenzamos a leer el Nuevo Testamento. No conocíamos la Biblia y éramos 4 hermanos, era yo, mi hermano mayor y mis 2 hermanas, que como competencia agarramos la Biblia y comenzamos a leer. Y la competencia era quién lee toda la Biblia primero, era el Nuevo Testamento. No sabíamos que existía un Antiguo Antiguo, Testamento, sí. era porque la Biblia que teníamos era solamente del Buen Testamento, del Nuevo Testamento. Era. Ujú. Y comenzamos a leer. Y era muy lindo leer la historia de Jesucristo, leer la historia de Pablo, las cartas, llegar a Apocalipsis. Leímos todo el Nuevo Testamento. Y lo hacíamos a escondida de papá y mamá. Ellos no se dieron cuenta que nosotros teníamos Biblia y comenzábamos a leer. Y de repente leímos todo el Nuevo Testamento y una de mis hermanas tenía también una Biblia completa, ¿verdad? Ya con el Antiguo Testamento. Y entonces hay otra competencia. Comenzamos a leer el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el final. Y ahí pasó algo muy interesante, ¿verdad? Que marcó también parte de mi vida. ¿Verdad? Uno lee la Biblia, no conocíamos de esto, ¿verdad? Nadie nos explicó. Ujú. Pero ahí uno se da cuenta, ¿verdad? Que al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo ya comienza Sí, a a obrar. obrar, comienza uno a entender, a captar muchas cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo, ¿verdad? Que me marcó algo muy especial, fue el Salmo 115. Cuando llegué al Salmo 115, ahí el Espíritu Santo me abrió mi mente. Ujú.
Conoce ese pasaje, era el Salmo 115. Y ahí ahí entonces compartimos los cuatro hermanos, ahí era algo nuevo que descubrimos en la palabra y abrió esa nuestra mente. Comenzamos a despertar de una manera diferente desde ese momento, era a ver la vida, las enseñanzas de una manera diferente. Y predicaciones, en aquellos tiempos no había pastores que recorrían, que hacían culto, no conocíamos de eso, ¿verdad? Lo que sí que ocasionalmente aparecía el país Francisco Bosch, algo así era su apellido, era un país misionero, que ocasionalmente aparecía por la zona y hacía misa. Y eso era lo único que sabíamos, era de la enseñanza bíblica. La otra cosa es que también mi papá tenía siempre su radio en aquellos tiempos, ZP30 era lo único que se escuchaba. Mi papá sí o sí de mañana tenía que escuchar ZP30, los avisos locales. Y antes de los avisos locales siempre nos gustaba escuchar el programa de Luis Palau. La historia, siempre comienza con una linda historia, era una linda introducción. Y eso nos gustaba. Entonces íbamos aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios. También nos gustaba escuchar en ZP30 hermano Pablo, que no sé si hasta ahora se transmite eso, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos hermano Pablo, ¿verdad? Nos gustaba escuchar porque siempre tenía una linda ilustración, una linda historia, y con eso complementaba la enseñanza de la palabra de Dios. Y de ahí entonces, eso también marcó parte de mi infancia, comenzar a leer la palabra de Dios. Lo hacíamos, como te dije, a escondida de nuestros padres. Ahí nomás quería, tus padres eran, no le iba a gustar si les pillaba o eran católicos. Y eran católicos. Ah, Y eran católicos, y mi mamá tenía su santo, y era también muy exigente con nosotros, cada día mira teníamos vos. que arrodillarnos ahí y rezar ahí, ¿verdad? Pero cuando llegamos al Salmo 115, ahí cambiamos, de repente nos pusimos un poquito ya rebeldes en esa situación, comenzamos a despertar diferente, ¿verdad? Entonces, como mi papá era tan exigente en ciertas cosas, entonces teníamos cierto temor también, para leer abiertamente la palabra de Dios. Él mismo tenía una Biblia, pero era en portugués, y a veces él leía eso también, pero como era en portugués, nosotros no entendíamos, no. Pero de esa forma entonces fue donde Dios inició conmigo, era su obra. Yo sentí desde ese momento que Él comenzó a despertarme a la luz de su palabra. A conocer lo que es la verdad, ¿verdad? Exactamente. Y dejando un poco ahí mismo, ¿te parece, hermano, si tenemos un tiempo de escuchar una canción y después volvemos para que nos cuentes un poco ahí sobre la pregunta? Ahí empezaste a contar cómo empezó Dios a obrar en tu vida y después de esta música, de esta canción, entonces entraríamos a lo que es cómo entonces llegaste a tomar esa decisión, ¿eh? ¿Te parece? Sí, está muy bien, sí. De esta manera estamos aquí con el hermano, el pastor Sinforiano Fernández, hablando un poco de su historia, comentándonos cómo Dios desde su infancia ha trabajado con él, ha obrado en su vida, cómo ha preparado su corazón. Y también estuvimos mencionando un poco uno de los salmos que él compartió, que le ha marcado su vida. Y no sé si te parece, voy a leer o...
Sí, ¿Quieres sí. hacerlo? No, Desde el 12. sí. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice a su pueblo Israel. Bendice a la familia de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Que reciban bendiciones del Señor. Él hizo el cielo y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Entonces, una partecita de lo que es ese salmo que compartió el hermano, y también es un lindo salmo que podemos, o que vos que estás ahí del otro lado, querido oyente, podés también leerlo por completo. Así es. Y en esta parte queremos hablar un poco, después de que Dios preparó el corazón del hermano, después de que Dios permitió que él tuviera algunas experiencias ya con sus hermanos, leyendo la Biblia, compartiendo un poco esos momentos donde juntos podían leer la palabra de Dios. Y ahora queremos ver un poco si por ahí no tenés algo más que compartir de tu infancia, entonces podríamos entrar en ese punto de en qué momento llegaste a tomar esa decisión o comprendiste realmente lo que es la palabra de Dios, esa verdad que es el Evangelio, ¿verdad? Así mismo, hermano. Y voy a estar todavía un poquito en mi infancia, ¿verdad? Sí, Y para después que podamos voy seguir un poco ahí y exactamente, entender. era mi llamado. Eh, ¿En qué momento sentí el llamado de Dios? Ujú. Eh, por eso dije al principio, ¿verdad? Que ZP30 ha marcado una historia muy importante en mi vida, ¿verdad? Y yo sé también que en la vida de muchas otras Sí. personas, ¿verdad? Pero específicamente en mi vida era cuando yo tenía 13 años, eh, a través de la radio ZP30, escuchando los avisos locales, que mi papá era muy exigente en eso, era a esa hora la radio se tiene que prender, Mm. porque los avisos locales era la única forma de comunicación en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, en uno de esos avisos locales, recuerdo que cuando yo tenía 13 años, escuché que el pastor Adner Verón, llegué a Sí. conocerle a ese pastor, eh, pasó un aviso local que avisando a la gente de Coraí que un día sábado iba a llegar a ese lugar y iba a llevar un programa, un mensaje, predicación, alabanza. Ujú. Y yo no sé, como te dije, ¿verdad? No sabía mucho de eso. eh, Pero ahí fue donde Dios tocó mi corazón y dije dentro mío, ¿cómo algún día yo quisiera ser un misionero? Ir y predicar la palabra de Dios a otros lugares. Y eso marcó algo muy importante también en mi vida, en mi corazón, ¿verdad? Porque dije de esa manera, ¿cómo algún día quiero ser como esa persona, como Arner Verón, salir de un lugar a otro Ujú. llevando el mensaje de salvación? Entonces, eh, de ahí comenzó mi llamado. Ahí fue donde Dios tocó nuevamente mi corazón y ahí uno se da cuenta, ¿verdad? Que Dios cuando tiene planes, propósitos en tu vida, ¿verdad? Uno se da cuenta de que de temprana edad Dios ya se había manifestado, ¿verdad? Sí. Hoy yo me doy cuenta de eso, ¿verdad? Que a temprana edad Dios ya tenía su plan, su propósito en mi vida, ¿verdad? Y cómo lo iba guardando, lo iba encaminando paso a Ujú. paso. Ahora, yendo a tu pregunta, mi encuentro personal con el Sí. Señor. eh, Eso pasó en el año 1988, cuando yo recién salí del cuartel, hice mi servicio militar también, y cuando yo tenía 18 años, 18 ya, años. ya tenía que, o sea que ya decidí salir de papá y mamá, Ujú. ya ser una persona independiente.
y poner en práctica los valores que ellos me enseñaron, ¿verdad? Sí. De trabajar, como te dije al principio, honestamente, ¿verdad? Ganar el pan de cada día, ¿verdad? De una manera honesta, ¿verdad? Entonces vine a la colonia a trabajar como tractorista, vine a trabajar ahí como tambero, todo un poco, ¿verdad? Haciendo alambrado. Todo lo que aprendí con papá vine a poner en práctica. Y recuerdo, ¿verdad? Que también ya, como ya tenía 18 años, ya era un joven independiente. También mi papá era también un tomador, ¿verdad? Entonces esa parte también, seguí los pasos de él también, ¿verdad? Entonces recuerdo un fin de semana que salí al centro de la colonia Neuland. Yo trabajaba en una aldea a 10 kilómetros del centro. Salí ahí, me junté con varios amigos. Estábamos en esa oportunidad por lo menos entre 10, 11 amigos, vagando ahí por la calle de Neuland, ¿verdad? Pero había sido, justo en esa ocasión, había una campaña evangelística en el Deportivo de Oquerón, Neuland. Había sido, nosotros no sabíamos nada de eso. Yo nunca supe de una campaña evangelística, qué significa eso, era cómo es la situación ahí, ¿verdad? Pero como joven, ¿verdad? Y estábamos por ahí, ¿verdad? Vagando, ¿verdad? Y había un ruido ahí. Entonces decidimos y vamos ahí. En guaraní decimos, ya, chamba, voy cope, allá. ¿Qué pasa ahí? Y fuimos, ¿verdad? Entramos. Recuerdo de que fuimos a sentarnos en la última grada allá de arriba. Y el pastor en aquel entonces que estaba predicando era el pastor Hernán Hugo Cano. Y estaba predicando la palabra de Dios. Y ahí fue donde el Señor comenzó a tocar mi corazón. Tenía 18 años. Dios comenzó a tocar mi corazón. El mensaje me llegó. Cada vez más entendía lo que Dios quería de mí. Cada vez más entendía que Dios quiere restaurar mi vida. Cada vez más entendía de que Dios quiere perdonar mis pecados. Y estaba ahí convencido, ¿verdad? De que Dios estaba tratando personalmente conmigo. Y llegó el momento, ¿verdad? Que cada evangelista hace, ¿verdad? Que llega un momento donde comienza a invitar a la gente, diciendo, ¿verdad? Aquel que quiere entregar su vida a Cristo, aquel que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces uno tenía que venir a bajar ahí donde está el pastor, ¿verdad? Sí. Y recuerdo en ese momento era que yo estaba ya preparado. Y la gente comenzaba a bajar. Ahí donde está el pastor. Y yo estoy allá bien arriba. Pero convencido estuve, ¿verdad?, de que tenía que hacer allá ese paso. Estoy preparado para hacer ese paso. Pero tenía un gran inconveniente en ese momento. Eran mis amigos. Sí. ¿Qué van a decir estos amigos? Y me mantuve ahí, ya no estuve más tranquilo. Yo sentía que yo tengo que bajar ahí, tengo que entregar mi vida a Cristo. Pero había ese obstáculo. Pero en un momento dado el pastor iba repitiendo. Y a veces se dice, ¿verdad?, de que no es bueno que un predicador esté exigiendo, ¿verdad? Pero yo digo también, ¿verdad?, que Dios tiene su forma de obrar, de trabajar. Así es. Tampoco podemos limitarnos a ciertas cosas, ¿verdad?, sino que dejar que Dios nos use según su obra, según su plan, según su propósito, ¿verdad? Entonces el pastor Hernán Hugo Cano seguía insistiendo. Y a lo mejor ya era 7, 8 veces que estaba insistiendo, ¿verdad? Y yo estoy ahí. Y de repente tomé esa decisión. Ahora.
y me levanté y comencé a dar los pasos, a bajar las gradas, ¿verdad? Y mis compañeros que estaban a mi lado comenzaron a reírse por mí, ¿verdad? ¿Qué te está pasando, Sinforiano? ¿Quieres ser evangélico? Muchas cosas me dijeron, ¿verdad? Pero yo ya tomé una decisión. Sí. Era muy fuerte lo que yo sentía en ese momento, era el obrar de Dios en mi vida, el llamado de Dios en mi vida. Entonces tomé esa decisión y bajé. Esa noche yo entregué mi vida al Señor y fue algo maravilloso, fue algo, una experiencia única. Única, sí. Entregar tu vida a Cristo, tomar una decisión por Cristo es algo único para mí, ¿verdad? Marcó esa etapa de mi vida, teniendo 18 años. Parecía nomás luego que ese llamado, esa insistencia del pastor era para vos, prácticamente para poder pasar, ¿verdad? Y me quedo con lo que dijiste, que Dios de diferentes maneras obra en la vida de la persona y a través de una persona también para la otra persona que está escuchando, en este caso el pastor que estaba predicando ahí, que muchos dicen que es muy exigente de llamar y llamar, insistente, pero es como que yo diría también que es una lucha que está pasando la persona que está ahí enfrente, ¿verdad? Y que obviamente que ahí está presente el enemigo también diciéndote a vos, mira, tus amigos están acá y ellos no, ¿qué van a decir ellos si vos tomás una decisión? Eso para mí es una lucha que estaba ahí entre el enemigo y Dios, ¿verdad? Pero esa seguridad que tenía, hermano, de decir, ahora es el momento que voy a pasar. Y mientras, me imagino esa escena, ¿verdad? Cuando contaste, mientras estabas bajando, cómo tus amigos se burlaban o seguramente te decían muchas cosas para... Directamente viene del enemigo, ¿verdad? Para que vos puedas retroceder y no tomar esa decisión, diría yo, esa decisión más importante de nuestra vida, ¿verdad? Que es entregar nuestra vida a Jesucristo para que Él pueda hacer su obra. Y lo veo de esta manera en tu vida, que desde un principio contaste cómo ya estuvo preparando tu corazón Dios. Y en una salida así de entre amigos, te dijo, como si fuera que te dijo, ahora es el momento que me entregues tu vida, y la obediencia ahí de tu parte, la seguridad de que ahora era el momento de entregar tu vida a Jesús, ¿verdad? Y acá anoté algunas cosas para quizá para agregar en ese sentido de si vos sentiste en ese momento o seguramente después ese cambio de tu vida antes y tu vida después de entregarle a Jesús. ¿Qué fue lo que cambió así a partir de ese momento en tu vida en ese sentido, ¿verdad? Y a partir de ese momento era la experiencia que tuve era que me sentía Mm, alivianado, era, tenía otra esperanza. Para mí que experimenté ahí era el nuevo nacimiento, era, sí, parecía que algo era todo nuevo para mí. Y lo llamativo era que, como vos estaba diciendo, era de a temprana edad, Dios ya me venía sí, preparando para esto, era a temprana edad ya comenzaba a leer la Biblia, entonces ya tenía cierto conocimiento, eso también me ayudó, ¿verdad? Recuerdo, ¿verdad? Que enseguida yo quería compartir, ujú, ahí nomás ya al terminar el pastor la oración, después de salimos, ¿verdad? Yo comencé ya a compartir esa experiencia que tuve esa noche, ¿verdad? Inclusive con mis propios amigos que estaban conmigo, ¿verdad? Después salí otra vez con ellos, sí, pero ya salí diferente, diferente. compartiendo con ellos, era esa experiencia única que tuve esa noche, ¿verdad? Algunos seguían burlándose, otros simplemente ya se callaron, ¿verdad? Entonces era un impacto muy fuerte en ese momento que sentí de parte de Dios. Y uno podría decir con esa experiencia que estabas contando, uno podría decir que
es un proceso también la conversión, ¿verdad? Porque tuviste un antes, cómo Dios preparó tu vida. Incluso yo nunca había escuchado eso de antes de conocerle a Jesús ya tenías un interés de llevar su palabra, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es algo que a veces nosotros queremos estructurar de cómo tiene que ser nuestra conversión, ¿verdad? Pero Dios primero había ya un deseo en tu corazón de compartir su palabra. Y es como que ya estaba todo preparado y vos tenías que dar ese paso de, de obediencia, diríamos así, ¿verdad? Y lo hiciste, ¿verdad? Entonces nos da a entender que es un proceso. Dios trabaja, Dios prepara nuestro corazón para luego tener ese encuentro con Él de manera personal, ¿verdad? No sé si querés agregar algo más en esa parte, hermano. Y no, solamente seguir, ¿verdad? Después de ese paso de obediencia, de esa lucha, ¿verdad? Eh, Después me fui otra vez a mi lugar de trabajo, ¿verdad? Pero lo interesante es que ahí, ya en la semana, se acercó el pastor en aquel momento, era el pastor Jacobo Dick. Se acercó junto a mí y me ofreció hacer estudio bíblico. Yo acepté, comencé a hacer estudio bíblico con él, Vida Abundante. Ah, Ahí fue los primeros pasos de estudio bíblico, ya éramos un grupo grande éramos, eh, donde nos reuníamos y teníamos el estudio bíblico. También me ayudó en ese proceso de crecimiento, era el estudio bíblico, me ayudó a crecer, a conocer más. Ahí de repente ya aprendí a orar, con el pastor me enseñó a orar. ujú. Eh, También ahí, en ese proceso de crecimiento, me ayudó mucho otra vez Etape 30. Por eso digo, Etape 30 marcó una historia muy importante en mi vida, ¿verdad? Ujú. Porque recuerdo que a la siesta, a la una a la siesta siempre entraba el programa, creo que era La Biblia Dice, con el doctor J. Verno Magui, Mm. creo que era una exposición bíblica, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a conocer más de la palabra de Dios, porque él lo explicaba demasiado bien, versículo por versículo seguía, ¿verdad?, exponiendo la palabra de Dios. Y eso me ayudó a conocer más la palabra de Dios, a experimentar más del amor de Dios, Ujú. a llevar en proceso ese llamado que Dios tenía en mi vida, ¿verdad? Entonces, conociendo más la palabra de Dios, eso también yo ya llevaba a la práctica, ¿no? Contaba a otros, demasiado quería contar a otros las cosas buenas que yo iba experimentando e iba descubriendo, ¿verdad? Después de escuchar el programa, ¿verdad? Inclusive con mi patrón, hablaba, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, le contaba qué era lo que yo aprendí en esa siesta, Mm. ¿verdad? Y entonces, de esa manera Dios, había sido, me iba preparando, ¿verdad?, para lo que iba a ser hoy en día, ¿verdad? Así es. Y viéndolo de esa manera, hermano, eh, a mí me iba a interesar un poco, eso no está en el guión, pero eso de, tuviste esa experiencia con Dios, tomaste tu decisión, tus padres, cómo lo tomaron, tus hermanos que desde un principio estuvieron ahí contigo leyendo la Biblia, cómo ellos tomaron esa decisión, la familia, cómo tomó esa decisión que hiciste. Y en ese caso no experimenté una oposición. Más bien, mi mamá ya había conocido también, ya en ese proceso, ya había conocido también ya Ah, al Señor. En esos tiempos ya había un pastor que llegaba en la casa de mi papá, le predicaba, entonces ya eran personas un poco más abiertos a la palabra de Dios. Uno de mis hermanos ya era ya lo bautizado,
era músico, pero vivía hacia Asunción, ¿verdad? Ah. Entonces, oposición familiar de repente no experimenté en ese sentido. Y ahí podemos ver cómo también seguramente Dios estuvo detrás de eso, ¿verdad? O sea, preparó Sí, también ese ambiente de familia para que puedas también tomar esa decisión, ¿no? Y eso lo podemos ver con esta experiencia que sí. contaste, ¿verdad? Porque yo recuerdo, era que inclusive mi mamá se alegró muchísimo, era de la decisión que tomé, ¿verdad? Porque era joven y a temprana edad ya una mala vida, una preocupación, una carga más para, para mamá y papá, ¿verdad? Ujú. Y de repente recibir esa noticia, ¿verdad? Que Dios está haciendo su obra, que hay cambio. Entonces también le da a ellos un poquito más de esperanza, ¿verdad? Y esos son los procesos, ¿verdad? Sí. Y está claro, hermano, de la manera en que Dios ha preparado tu vida, te ha dado dones, talentos para que vos puedas servirle a Él. Y nos interesaría un poco entrar en ese punto de actualmente también, ¿verdad? ¿Cuáles son los lugares donde estás sirviendo? ¿En qué parte, en qué área estás sirviendo al Señor y cómo lo estás haciendo? Este, si me permite un poquito, antes de eso quiero Sí, seguir un poquito sentite, más, ¿verdad? sí. Después de haber entregado mi vida a Cristo, ¿verdad? Fue una lucha hacer ese primer paso, ¿verdad? Ujú. Y después me queda el otro paso, llegar a las aguas del bautismo. Ahí tuve Ah, mucho problema, ¿verdad? Y eso quiero compartir también con la audiencia, era quizás mucho en estos tiempos, ¿verdad? O quizás en este mismo momento se encuentra también en esa situación, ¿verdad? Pasaron tiempos donde yo luché, como te dije, ¿verdad? Comencé a estudiar la palabra de Dios, a hacer estudios bíblicos. Y en cada estudio bíblico que terminamos, era el candidato a bautismo era sinforiano. sí. Pero llegaba se acercaba a esos momentos de bautismo y yo me apartaba. Luché. Pasaron 10 años para que yo llegue Mm, a bautizarme. Pero en ese proceso de 10 años yo digo también que Dios también tenía su propósito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, hice varios estudios bíblicos en ese proceso de 10 años, ¿verdad? Pero mi problema era que un pie tenía en la iglesia y otro pie tenía en el mundo, ¿verdad? Eh, y ahí me mantuve durante 10 ujú. años. Yo me casé a los 24 años. Eh, Como te dije al principio, ¿verdad? Con Adelina Dick. Eh, Después ya tuvimos nuestro primer hijo, Tobías. Y en ese proceso era, yo vivía, como te dije, una parte en la iglesia, otra parte en el mundo, ¿verdad? Eh, y eso me costó durante 10 años. Pero siempre ese llamado de Dios estaba ahí presente, ¿verdad? Ese Ujú, paso de obediencia que hice en aquel momento, eso también seguía martillando ujú. en mi mente, ¿verdad? No me dejó tranquilo, ¿verdad? Y pasaron esos procesos donde llegué a ser muy alcohólico. Y muchas veces recuerdo, ¿verdad? Que me iba bien borracho en la iglesia. Estaba ahí al lado de mi esposa, bien borracho, con mi hijo. Y en ese proceso, mi querido hermano, pasó algo muy importante, ¿verdad? Y ahí uno ve la mano de Dios, ¿verdad? Llegué a enfermarme. Repasé los médicos que había en Neuland. Repasé los médicos que hay aquí en Filadelfia. Repasé los especialistas. No había cura para mí. Era algo respiratorio mi problema, era algo pulmonar.
Y cada vez más se complicaba. Repasé inclusive en ese proceso conociendo la palabra de Dios, pero en medio de esa desesperación tenía que recurrir a los médicos, porque lo que buscaba era mi sanidad. Era joven, recién casado, un hijo ahí al lado mío. Y ese proceso no era fácil para mí, hermano, pero ahí es donde Dios tenía su plan, tenía su propósito. Y lo más doloroso para mí fue, ¿verdad?, que mi hijo también, que tenía 2, 3 años, también tenía la misma síntoma que yo tenía. Y nosotros le llevábamos al doctor, le internábamos, salía de alta, 2, 3 días, volvía. Era un proceso difícil, era. Y yo, conociendo la palabra de Dios, llegó un momento, hermano, donde yo tenía que viajar a un lugar, era para vender un vehículo. Y me fui para vender ese vehículo, era hacia la zona de Pirizal, me fui lejos. Y como no había negocio, no hice negocio por mi vehículo, entonces de ahí a 4 kilómetros quedó la casa de un amigo. Me fui a casa de ese amigo. Me fui a almorzar a la casa de ese amigo. Y estando ahí en la mesa, comencé a predicarle la palabra de Dios. Comencé a hablarle de Cristo. Esa pareja ese día entregaron su vida a Cristo. Me despedí y vine, ¿verdad? Vine allá arriba, como se dice. Como Dios, yo sabía mi situación. La situación, la vida que llevaba, no concordaba con la palabra, ¿verdad? Pero hablé de la palabra y Dios hizo su obra, ¿verdad? Vine a casa, ¿verdad? Llegué ya a la tardecita, llegué, me senté, hermano. Como ya era tardecita, mi esposa estaba en la cocina, estaba fritando tortillas. Y de repente ahí adentro mi hijo ya estaba ya otra vez, apenas respirando, ¿verdad? Y ese hermano me tocó. Y dije dentro mío, yo soy culpable de esto. Y ¿sabes qué hice, hermano? Me fui, conociendo la palabra de Dios, me fui, me arrodillé ahí delante ahí en la cama donde él estaba, ¿verdad? Me arrodillé ahí, oré ahí a Dios, pedí perdón ahí a Dios. Le dije a Dios de manera sincera, ¿verdad? Señor, yo conozco tu palabra. Yo ya entregué mi vida a ti. Pasaron años. Soy una persona desobediente, pero conozco tu palabra. Le pedí perdón ahí a Dios, hermano. Cuando le pedí perdón, ¿verdad?, vino a mi mente ese pasaje de Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿verdad? En los momentos, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alegre, cante alabanza. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Eso de memoria yo tenía, ¿verdad? Y en ese momento, mi querido hermano, levanté mi mano, oré por mi hijo. Me fui a sentar, le llamé a mi esposa, le conté, no le conté todo, se levantó ese hijo, se fue y se tiró encima de mí. Estaba todo mojado. Esa fue la última vez que le llevamos. Después de eso se sanó. Dios hizo su obra. Y eso, hermano, impactó mi vida. En la situación que yo me encuentro, Dios igual hizo su obra. Y ese proceso siguió, hermano. Yo seguí enfermo, ¿verdad? Los últimos momentos de mi vida, yo tenía que ya inyectarme una inyección cada 3, 4 días. Y el doctor me dijo, con este proceso, si seguís este proceso de por vida, vos podés sobrevivir a esta enfermedad, ¿verdad? Yo no sabía qué era mi enfermedad, ¿verdad? Y en aquel tiempo
Mi querido hermano, esto me gusta contar, nuestro pastor era el pastor Salvador Amarilla. Y él también se enfermó de cáncer. Y estaba ya en los últimos días de su vida. Y un día, un domingo a la mañana, el líder de nuestra iglesia, ¿verdad? Dio la noticia, ¿verdad?, de que esa noche aquellos hermanos que quieren ir a orar por el pastor, que tal hora vamos a encontrarnos en la casa del pastor. Y yo me sumé a ese grupo. Yo me sumé a ese grupo en medio de los hermanos. Y éramos como 9, 10 hermanos, ¿verdad? Y era una sala linda como esta, ¿verdad? Y ahí el pastor, le hicimos sentar al pastor, le rodeamos al pastor, nos agarramos todo de las manos y comenzamos a orar ahí, ¿verdad? Yo en aquel tiempo no sabía tanto orar, ¿verdad? Pero por lo menos en medio era una oración a voz levantada, ¿verdad? Y en medio de eso yo repetía el Padre Nuestro. Eso sabía bien, ¿verdad? Y ahí fue, mi querido hermano, de que experimenté algo muy importante en mi vida. Sentí algo que me raspó, me tocó. No había ahí gatos, no había niños, no había perros. Era una sala limpia como esta, ¿verdad? Y ahí había sido que el Señor hizo su obra en mí una vez más. Me sanó de esa enfermedad. Pasaron una semana, no puse más mi inyectable, dejé pasar un mes. Y ahí comencé a contarle a mi compañero de trabajo, ¿verdad? Dios me sanó. Dios hizo un milagro en mi vida. Y ese fue un impacto, hermano, como Dios me seguía preparando, ¿verdad? En ese entonces, yo cuando recibí esa sanidad, yo ya tenía 28 años. 28 años yo tenía. Y ahí fue, hermano, que yo tomé esa decisión. Hice un pacto con Dios. Señor, a partir de este momento, yo te voy a servir. A partir de este momento, yo me aparto de esta vida. A partir de este momento, Señor, yo no juego más con mi vida. A partir de este momento, Señor, yo voy a tomar en serio las cosas contigo. Yo quiero caminar contigo. A partir de este momento, Señor, yo quiero alabar tu nombre. Así le dije al Señor. A partir de este momento, Señor, yo voy a predicar tu palabra. A partir de este momento, yo voy a alabar tu nombre. Hice ese compromiso con el Señor aquel día. Y ese, mi querido hermano, lo mantengo hasta hoy, ese compromiso. Algo que marcó mi vida. Y de ahí comencé, hermano, después de no mucho tiempo, creo que pasaron 3 meses. Ahí sí ya voluntariamente me decidí a pasar por las aguas del bautismo. Después de eso practiqué la guitarra. Antes de eso no recuerdo una vez que haya tocado una guitarra. Después de 28 años comencé a practicar la guitarra. Ya era con un propósito, era para alabarle a Dios. Y estos son procesos muy importantes que marcó en mi vida, hermano. Donde tomé un compromiso serio con mi Creador. Y esto es muy... Disculpe, hermano, me emocioné. Sí. Estoy muy agradecido a Dios por tenerme misericordia. Y por ponerme en este lugar donde estoy ahora.
no era fácil. Era una lucha constante, era, donde Dios ya me tenía marcado, era desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Pero por mi desobediencia tenía que pasar este proceso, ¿verdad? Pero ahí es donde era abundante la misericordia de Dios, la gracia de Dios estaba ahí. Su fidelidad. Así mismo, hermano. El poder de Dios es lo que resalta en esta experiencia que escuchamos, hermano, y realmente podemos ver cómo estuvo siempre ahí. Cómo me gusta esa palabra, desde tu niñez te marcó. Quizás por algún motivo tomaste otro camino en algún momento, pero Él sabía lo que quería hacer con tu vida. Y hoy seguramente lo puedes ver, lo puedes experimentar y ver lo que realmente Dios quería con tu vida. En el lugar donde estás ahora, qué estás haciendo, la manera en que lo estás haciendo, lo podemos ver claramente que Dios está ahí detrás y siempre estuvo ahora, guiando todo con su paciencia, con su misericordia, con su fidelidad y por sobre todo su amor, ¿verdad? Ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros, que el día a día nos llama, nos vuelve a perdonar, nos da la oportunidad de cambiar, de crecer. Y a través de esta experiencia estoy más que seguro que varios oyentes van a ser bendecidos en esta mañana porque así como Dios estuvo detrás de tu vida, estoy seguro que está también siempre, cada día, detrás de cada oyente, de cada persona que está ahí del otro lado, queriendo saber qué Dios tiene para su vida, ¿verdad? Entonces, si te parece, hermano, podemos darnos un poco de tiempo para poder escuchar una canción más y después volvemos para lo que sería la parte final de esta hermosa historia, esta hermosa experiencia que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Después de esta hermosa canción queremos seguir compartiendo con ustedes. Estamos escuchando una historia que realmente puede marcar vidas de manera personal o así también a los oyentes que están escuchando ahí del otro lado pueden sentirse identificados y otros pueden tomarse el desafío, ¿verdad? A través de esta historia. Y queremos seguir compartiendo con el hermano y queremos seguir justamente hablando un poco de esa experiencia que Dios estuvo obrando y la manera en que en su ministerio también estuvo presente esos momentos que Dios usó para hacerte ver otras cosas también, ¿verdad? Si querés seguir compartiendo, hermano, entonces de a poco vamos. Y así mismo, hermano, es muy importante mencionar, ¿verdad? Los lugares que el Señor me ha encomendado para seguir trabajando, para seguir siendo parte de su obra, ¿verdad? Siempre estoy permaneciendo en mi iglesia local, la iglesia Nueva Jerusalén. Hace más de 28 años que estoy como miembro ahí en la iglesia Nueva Jerusalén. Entonces de ahí siempre parto hacia los otros ministerios, ¿verdad? Sí. Siempre tengo muy presente, ¿verdad? Mi iglesia. Estoy sirviendo ahí en mi iglesia también como parte del consejo. Ujú. Una predicación mensual también estoy haciendo en mi iglesia. Ah, Y de ahí entonces me enfoco al ministerio Postdown, ujú. la estancia Postdown, donde hoy día funciona como un nexo de la Iglesia Nueva Sí. Jerusalén, donde nos reunimos ahí muchas personas, por lo menos 3 veces por mes hacemos un programa, visitas personales a los empleados y la gente de los alrededores tienen también la oportunidad de acercarse ahí en ese lugar y escuchar la palabra de Dios. Sí. También, como vos estabas mencionando, era a pedido ya de los patrones, voy visitando diferentes estancias,
según la situación, según el pedido de aquel patrón, ¿verdad? De visitar a su empleado, si de repente falta una consejería, algún acompañamiento, ¿verdad? Entonces siempre con mi esposa estamos haciendo ese trabajo, ¿verdad? Esa gran ventaja que tengo dentro del ministerio es una buena ayuda idónea que Dios puso a mi lado, ¿verdad? Porque más del 50% de los lugares donde estoy, ella está a mi lado. Y ese es algo muy fundamental también para mí, ¿verdad? También estoy hace 14 años dirigiendo el internado Nuevo Hogar, que es ministerio de la Iglesia Nueva de Jerusalén, donde hace 14 años la Iglesia Nueva de Jerusalén me delegó esa responsabilidad de dar dirección al trabajo del internado, y es de ahí donde comenzamos a trabajar con los niños, de ahí también con los padres. Entonces de ahí uno va saliendo como misionero de la Iglesia Nueva de Jerusalén, ¿verdad? Una parte también de mi trabajo es capellanía en el Hospital Concordia. Hace 13 años estoy acompañando a los pacientes también ahí en el hospital. Y ese trabajo no termina ahí en el hospital. Después uno tiene que seguir acompañándole ya en sus lugares de trabajo, por las estancias. Entonces así uno va saliendo, ¿verdad? También tengo una vez por mes un viaje misionero con otro equipo, ¿verdad? Pero siempre voy representando a donde yo voy pisando, ¿verdad? Voy representando también a la Iglesia Nueva Jerusalén. Sí. Estamos haciendo siempre un viaje de viernes, sábado, domingo. Era un trabajo intensivo hacia la zona de Pedro Pepeña, La Laguna, Pozo Hondo. En La Laguna específicamente ya tenemos un buen grupo de hermanos reunidos, ¿verdad? Que están permaneciendo en la fe. Y así es el trabajo, hermano. Quería compartir también con la audiencia, ¿verdad? Las dificultades que uno va descubriendo a medida que uno va trabajando en el ministerio, ¿verdad? Los desafíos, ¿verdad? Yo me di cuenta, ¿verdad? Que al correr los años, ¿verdad? Al estar muy enfocado en el ministerio, que llegó un momento donde parecía que la obra, el ministerio mío, estaba parando, se estaba estancando, ¿verdad? De repente debería haber más crecimiento. Parecía que había momentos donde no le llegaba a la gente. Y en un momento dado, Dios comenzó a tratar conmigo de manera personal otra vez esa parte, ¿verdad? Me analicé mucho, ¿verdad? En un momento dado, leyendo la palabra de Dios, estuve leyendo específicamente Mateo capítulo 6, ¿verdad? Donde habla de la enseñanza del Padre Nuestro. Y esa última parte, ¿verdad? Donde dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ahí termina el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero sigue, ¿verdad? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, yo también les perdonaré. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, yo tampoco les perdonaré, ¿verdad? Y esa palabra, mi querido hermano, me puso contra la pared. Ahí Dios me mostró una parte más de mi vida, un proceso más. Porque ahí me di cuenta, ¿verdad? Dónde estaba mi problema, dónde se estancaba el ministerio, y era justamente ahí, ¿verdad? Yo tenía esa falta de perdón, tenía rencor en mi corazón. Específicamente por ciertas personas, ¿verdad? Y eso frenó la obra. Yo me di cuenta, ¿verdad?, de que la obra se estaba estancando, ¿verdad? Debería crecer, pero no estaba creciendo. Y había sido el problema, era mi falta de perdón. Y Dios trató ahí duramente conmigo, ¿verdad? No era fácil tampoco, ¿verdad? Pero tomé ahí una decisión otra vez y le dije al Señor, Señor, yo sigo conociendo y sigo conociendo cada vez más tu palabra. Y ahí acá me encuentro confrontado con tu palabra. Y aquí yo quiero ser libre, yo quiero perdonar.
Y comencé a mencionar nombre por nombre. Y comencé a dejar en las manos de Dios. Comencé a perdonar. Ahí experimenté, hermano, algo único también en mi vida. Era una libertad más. Algo más se soltó de mí. Después de eso, hermano, enseguida me di cuenta, era cómo Dios comenzó a usar mi vida de una manera diferente. Comencé a llegarle a la gente. La palabra llega a la gente. Me di cuenta de que de manera diferente Dios comenzó a usar mi vida. Y era esa falta de perdón lo que ponía esa barrera dentro del ministerio. Eso yo compartí en una oportunidad, este testimonio en un encuentro de pastores, de líderes. Y me di cuenta después de eso, que había sido muchos de nuestros hermanos, también tenía ese mismo problema, que yo tenía. Por eso en esta oportunidad me opté de compartir también esto con nuestra audiencia, porque quizás en este momento hay muchos de nuestros hermanos, que tienen también este mismo problema, Yo lo tuve. Y por la gracia, por la misericordia de Dios, me siento libre de eso, hoy día es mucho más fácil perdonar que guardar rencor, porque aprendí también una lección, que a veces pensamos, que al tomar veneno, queremos a veces que muera aquel, pero lo que está muriendo somos nosotros mismos, porque lo que nos estamos envenenando somos nosotros mismos, y a veces pretendemos, tomar ese veneno, y que muera aquel. Y no funciona así. Y por eso yo opté, de perdonar, compartir esto, Y me doy cuenta también, que Dios comenzó a usar mi vida justamente en esa área. Mi punto fuerte de repente por muchos años fue este tema de perdón. Traté con muchas personas, y eso trajo alivio a mi vida, por eso comparto esto también, Había otra pregunta, hermano, ¿por qué estoy haciendo esto? Podemos ir a eso, Sí, ahí nos queda un poquito de tiempo, pero podemos compartir esa parte y después si querés cerrar con un mensaje para el oyente que está ahí del otro lado, de cómo ese oyente puede llevar el mensaje, ¿verdad? En su entorno, ahí en el lugar donde está. Después podemos cerrar con esto y de esa manera también permitir que el oyente pueda reflexionar sobre este tema, ¿verdad? Así es, hermano. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y ese va a ser el mensaje para nuestro oyente también, Sí. Y un desafío más, ¿Por qué lo estoy haciendo, me baso en Lucas capítulo 10, versículo 27-28, Ese pasaje tan importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. De ahí parto, ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque amo a Dios, aquel Dios que siempre digo, cuando predico en mi iglesia o en diferentes lugares, cuando cuento mi testimonio, hablo de aquel Dios misericordioso, que me sacó del basurero. Cosa ya inservible, y Dios, por su misericordia, me puso en el ministerio, Entonces, vuelvo a emocionarme, hermano. Amo a Dios. Procuro de la mejor manera entregarme a Dios cada día. Así como hice con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi ser. Amo a Dios. Hizo algo que yo no merecía, hizo por mí. Me rescató, me salvó, me redimió. Me puso por su misericordia en el ministerio. Puedo predicar su palabra. Y este es el mensaje, cuando Dios es nuestra prioridad, porque dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
Las demás cosas es añadidura, ¿verdad? Sí. Yo digo, hermano, que cuando nuestra prioridad es Dios, y esto es el mensaje para nuestros oyentes, ¿verdad? Cuando nuestra prioridad es Dios, automáticamente Dios nos conecta con el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso me motiva, mi querido hermano, a hacer lo que estoy haciendo, a predicar la palabra de Dios, a cantar, llevar en alto el nombre de nuestro Dios a través de la música también, ¿verdad? Porque soy músico también, ¿verdad? Dios esa parte hizo también en mi vida, ¿verdad? Entonces eso me motiva a amar a mi prójimo. Quiero que mi prójimo experimente lo que yo estoy experimentando en el camino del Señor. Quiero que mi prójimo experimente esa gracia, esa libertad en su vida. Quiero que mi prójimo experimente el camino de la salvación. Entonces, mi compromiso es, siempre voy a ir allá donde hice ese compromiso. Señor, yo voy a predicar tu palabra. Y recuerdo, hermano, que varias veces al terminar el año y al iniciar un nuevo año, en varias ocasiones tomé ese nuevo compromiso con el Señor y le dije al Señor, Señor, este año el doble, yo quiero predicar tu palabra. Y eso me motiva a seguir predicando la palabra de Dios. Por eso lo estoy haciendo. Amo a Dios. Y Dios automáticamente me conecta con mi prójimo, ¿verdad? Hace que puedas amarle también al prójimo. Amarle al prójimo, ¿verdad? A veces, sabemos, ¿verdad? La realidad de la vida a veces cuesta. Pero no hay otra opción. Tengo que amarle a mi prójimo, ¿verdad? Así es. Así como me amo a mí mismo, ¿verdad? Y otro desafío, ¿verdad? Otro compromiso que hay ahí de por medio es Mateo 28, 19, ¿verdad? Ese compromiso de obediencia, ¿verdad? Por tanto, la palabra de Dios dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, ¿verdad? Entonces también eso es un compromiso, ¿verdad? Es parte de nuestra obediencia, ¿verdad? Ir y predicar la palabra de Dios. Ahí donde uno puede, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Quiero volver justamente otra vez a Lucas 10. Para predicar la palabra de Dios debemos conectarnos primeramente con Dios. Si no hay una conexión directa diaria con Dios, si descuidamos nuestro aposento, es difícil ir a hablar del amor de Dios. Porque como humanos somos, hay una cierta cobardía en nosotros, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué para Jesús era prioridad la conexión con su Padre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él, apartándose, siendo todavía oscuro, muy de mañana, se iba a un lugar apartado y ahí se conectaba con su Padre. Era prioridad para Él esa primera conexión del día con su Padre, ¿verdad? Y a partir de ahí Él ya venía y todo se sujetaba. Con autoridad venía y enseñaba a la gente, ¿verdad? Y yo digo también, ¿verdad?, de que ese es un secreto para cada hermano, para cada creyente, para cada pastor, ¿verdad? Nuestra conexión nos permite hablar fácilmente de nuestro Creador. Ese es el secreto, hermano, que yo experimenté. Va a haber muchas otras cosas, ¿verdad? Pero personalmente para mí, ahí está mi secreto, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano, por abrir tu corazón. Lastimosamente siempre tiene que haber un tiempo, ¿verdad? Pero agradecemos muchísimo esa experiencia, esa oportunidad. Al oyente que está ahí del otro lado, ya tiene ahí el desafío de una persona que experimentó todas esas oportunidades de crecimiento con Dios, la manera que Dios obró en su vida. Y hoy nos queda a nosotros el desafío de conectarnos con nuestro Dios, de buscar su presencia y que eso nos ayude a nosotros, nos dé la valentía de poder llevar su palabra, mostrarle amor a nuestro prójimo y de esa manera hacer llegar esa palabra de esperanza
ese mensaje del Evangelio en el corazón de la persona. Muchísimas gracias a vos por estar del otro lado. Gracias, pastor, una vez más por bendecirnos con tu Un presencia gusto. aquí. Y Dios mediante vamos a estar nuevamente el siguiente sábado compartiendo más temas. Muchas bendiciones.